Hay cargas que no se ven, no pesan en las manos, pero pesan en el pecho. No ocupan espacio en una habitación, pero llenan cada pensamiento. Es la mirada de alguien que te hizo sentir pequeño. Es una conversación que repites antes de dormir. Es el enojo que aparece cuando recuerdas cómo te trataron. Es la necesidad de entender por qué alguien fue frío contigo, por qué no supo cuidar lo que decía amar, por qué parecía tan amable con el mundo y tan duro cuando nadie lo estaba mirando. Y quizá has intentado soltar muchas veces. Has dicho, ya no me importa. Has querido distraerte. Has querido conocer a alguien nuevo. Has querido borrar el recuerdo, cambiar de rutina, llenar el silencio con ruido. Pero el peso sigue ahí, porque no siempre cargamos a las personas. A veces cargamos la decepción de haber creído que eran distintas. A veces cargamos la esperanza de que un día cambien. A veces cargamos la culpa de no haber visto antes lo que ahora parece tan evidente. Y entonces surge una pregunta que puede abrir una puerta dentro de ti. ¿Qué es lo que realmente pesa? ¿Lo que alguien hizo o la parte de mí que todavía se resiste a aceptarlo? Esta pregunta no viene a endurecerte, no viene a decirte que debes desconfiar de todos, no viene a convertir tu corazón en una puerta cerrada, viene a devolverte claridad, porque cuando aprendes a ver a las personas por sus pequeños hábitos, dejas de perseguir explicaciones imposibles, dejas de exigir profundidad a quien solo sabe vivir en la superficie, dejas de esperar respeto de quien ni siquiera ha aprendido a respetarse a sí mismo, y sobre todo, empiezas a soltar el peso de intentar convertir a alguien en lo que nunca eligió ser. Lao Tse enseñaba que quien conoce a los demás es inteligente, pero quien se conoce a sí mismo está despierto. Y quizá por eso, antes de mirar a los demás, hay que mirar lo que ocurre dentro de ti, cuando alguien te decepciona, porque el dolor no siempre viene de la herida reciente, a veces viene de una herida antigua que vuelve a abrirse. Cuando alguien te ignora, quizá no solo duele su silencio, duele recordar todas las veces que sentiste que no eras importante. Cuando alguien te habla con desprecio, quizá no solo duele su tono, duele esa parte de ti que todavía teme no ser suficiente. Lo que duele no es únicamente que una persona no haya sabido amarte. Lo que duele es haber olvidado que tú también merecías estar de tu lado. Hay una escena sencilla que revela mucho sobre el corazón de alguien. Observa cómo trata a quien no puede ofrecerle nada, a quien sirve una mesa, a quien limpia un pasillo, a quien abre una puerta, a quien vende algo en la calle, a quien no tiene poder, prestigio, dinero ni influencia. Hay personas que sonríen frente a quienes admiran, pero se vuelven impacientes con quien consideran invisible. Hay personas que hablan de humildad, pero levantan la voz cuando algo tarda 5 minutos más de lo esperado. Hay personas que presumen bondad, pero solo son amables cuando la amabilidad les da una buena imagen. Y ahí aparece una verdad silenciosa. No es que una persona sea buena porque sabe hablar bonito, es que su verdadera naturaleza se revela cuando no necesita impresionar a nadie. El Tao no mira las máscaras, mira el gesto, mira la energía con la que alguien entra a una habitación, mira si su presencia da paz o tensión, mira si escucha para comprender o si espera su turno para hablar de sí mismo, mira si sabe agradecer sin sentirse superior, porque la humildad no es hacerse pequeño. La humildad es no necesitar hacer pequeño a nadie para sentir que uno vale. Cuenta una antigua historia que un viajero llegó una tarde a una pequeña aldea después de caminar durante días. Tenía hambre, polvo en la ropa y cansancio en los ojos. Al entrar en una casa, pidió un poco de agua.
El dueño, un hombre rico, lo miró de arriba abajo y dijo: «Aquí no damos agua a extraños». El viajero bajó la cabeza y se marchó. Más adelante encontró una casa humilde, hecha de madera y barro. Tocó la puerta. Una anciana abrió. «¿Podría darme un poco de agua?», preguntó él. La mujer no preguntó quién era. No preguntó qué podía ofrecerle. No preguntó si tenía dinero. Le dio agua, pan y un lugar junto al fuego. A la mañana siguiente, el viajero se despidió y dijo: «No tengo nada que darte, pero nunca olvides esto. El corazón que sabe compartir, aun cuando tiene poco, jamás vive en pobreza». Años después, una gran sequía llegó a la aldea. Las tierras del hombre rico se quebraron. Sus depósitos se vaciaron, pero la anciana, que había compartido sin esperar nada, recibió ayuda de muchas personas que recordaban su bondad. La historia no habla de premios mágicos, habla de una ley profunda de la vida. Lo que entregas al mundo vuelve de muchas formas, no siempre como dinero, no siempre como reconocimiento. A veces vuelve como paz, a veces como personas sinceras, a veces como la tranquilidad de saber que no necesitas aplastar a nadie para sostenerte. Y esto importa porque, cuando conoces a alguien, no debes escuchar solo lo que promete. Observa qué hace cuando nadie le aplaude. Observa cómo reacciona cuando algo pequeño le incomoda. Una fila lenta, un tráfico inesperado, un error mínimo en el trabajo, una comida que no llega rápido, una persona que no responde como esperaba. Ahí se revela el grado de calma que alguien ha cultivado dentro de sí. Porque cualquiera puede parecer sereno cuando todo sale bien. Cualquiera puede hablar de amor cuando se siente amado. Cualquiera puede hablar de paciencia cuando nadie lo contradice. Pero cuando aparece la fricción, cuando la vida no obedece, cuando el ego no recibe lo que quiere, entonces sale a la luz aquello que estaba escondido. No se trata de juzgar a alguien por un mal día. Todos tenemos momentos de cansancio. Todos podemos equivocarnos. Se trata de observar los patrones. La persona que siempre explota por cosas pequeñas no está peleando solo con el tráfico. Está peleando con algo dentro de sí que todavía no conoce. La persona que necesita culpar a otros por todo no está defendiendo la verdad. Está protegiendo una imagen frágil de sí misma. La persona que humilla a quien se equivoca no es fuerte. Es alguien que necesita sentirse por encima porque, en el fondo, teme sentirse insuficiente. Cuanto más grande parece el ego, más miedo suele esconder. Cuanto más ruido hace alguien para demostrar su valor, más probable es que todavía no haya encontrado su centro. El agua no necesita gritar para abrirse paso entre las piedras. Un río no se enoja porque el camino cambia. No insulta a la montaña. No pelea con la raíz que cae en su curso. Simplemente busca otra dirección, se adapta, rodea, continúa. Y en esa suavidad hay una fuerza que muchas personas no comprenden. La verdadera calma no es ausencia de problemas. Es la capacidad de no perderte a ti mismo cuando aparecen los problemas. Por eso, cuando observes a alguien frente a una molestia pequeña, no mires solo su reacción, mira lo que esa reacción revela. ¿Hay respeto? ¿Hay paciencia? ¿Hay conciencia? ¿O hay una necesidad urgente de controlar todo lo que ocurre alrededor? Porque quien no puede tolerar una pequeña incomodidad, muchas veces tampoco sabe sostener una conversación difícil, una relación real o una pérdida inevitable. Y tú no tienes que cargar con eso. No tienes que educar a quien no quiere verse. No tienes que justificar los gestos que te hieren. No tienes que permanecer donde siempre tienes que caminar con cuidado para no provocar una tormenta. Soltar no es odiar. Soltar no es negar que hubo momentos hermosos. Soltar no es desearle mal a nadie. Soltar es dejar de cargar una verdad que ya viste. Es mirar con claridad y decir:
entiendo quién eres. Y también entiendo que ya no debo perderme intentando que seas distinto, pero todavía hay algo más profundo, porque hay personas que no hieren con gritos, hiere también quien nunca escucha, quien convierte cada conversación en un espejo para hablar de sí mismo, quien pregunta cómo estás solo para esperar el momento de contar algo suyo, quien no escucha tus silencios, tus cansancios, tus cambios de voz. Y para comprender esa forma de vacío, hay que mirar con más calma el lugar donde nace la necesidad de hablar tanto. Hay personas que llenan cada silencio con palabras. Hablan de sus logros, de sus heridas, de sus problemas, de lo que les hicieron, de lo que merecen, de lo que esperan. Y al principio pueden parecer abiertas, pueden parecer intensas, interesantes, incluso profundas, pero hay una diferencia entre compartir lo que uno lleva dentro y usar a los demás como un espejo para no mirarse a sí mismo, porque quien siempre necesita hablar de sí mismo no siempre tiene mucho que decir. A veces simplemente tiene miedo de escuchar, miedo de encontrarse con ese espacio incómodo que aparece cuando ya no hay ruido, miedo de que, si deja de contar su historia, tenga que sentirla. Miedo de que, si escucha de verdad al otro, descubra cuánto tiempo lleva sin escucharse a sí mismo. No es que hablar de uno mismo sea malo, es que cuando alguien no puede dejar espacio para nadie más, revela una inquietud que todavía no ha aprendido a abrazar. El Tao enseña que el agua ocupa el lugar más bajo, y por eso mismo, nutre todas las cosas. No necesita imponerse, no necesita estar por encima, no necesita demostrar que es más importante que la piedra, que la flor o que el árbol. Simplemente llega y da vida. Una persona que sabe escuchar se parece al agua, no porque se borre, no porque no tenga voz, sino porque comprende que cada ser humano lleva una batalla que no siempre sabe nombrar. Escuchar es decirle al otro, tu experiencia también tiene un lugar en este mundo, y quizá eso sea uno de los actos de amor más raros hoy en día, porque todos quieren ser vistos, todos quieren ser comprendidos, todos quieren hablar de lo que les duele, pero muy pocos se sientan frente a alguien sin preparar una respuesta mientras el otro habla. Muy pocos escuchan sin comparar, sin corregir, sin querer contar una historia todavía más triste, todavía más grande, todavía más importante. ¿Cuántas veces has compartido algo que te dolía y sentiste que la persona frente a ti nunca llegó a estar realmente ahí? Te miraba, pero no te veía, asentía, pero no comprendía. Esperaba una pausa para llevar la conversación de vuelta hacia sí misma. Y quizá, después de eso, te sentiste más solo que antes de hablar, porque la soledad no siempre nace de estar sin gente. A veces nace de estar rodeado de personas que no saben habitar una conversación con presencia. Hay una antigua historia sobre un joven que acudió a un maestro porque quería aprender sabiduría. El maestro vivía en una pequeña casa junto a un bosque. No tenía riquezas, ni discípulos que lo alabaran, ni libros apilados en las paredes. Solo tenía una mesa de madera, un cuenco, una tetera y una ventana desde donde se veía el movimiento lento de los bambúes. El joven entró hablando sin detenerse. Le contó al maestro todo lo que había leído. Le habló de los filósofos que admiraba. Le explicó qué ideas consideraba correctas y cuáles le parecían absurdas. Le dijo que quería aprender el secreto de la paz, pero no dejó un solo instante de silencio para escuchar una respuesta. El maestro lo miró con calma, tomó la tetera y comenzó a servir té en la taza del joven. La taza se llenó, pero el maestro siguió vertiendo. El té se derramó sobre la mesa y cayó al suelo. «Maestro», exclamó el joven, «la taza ya está llena, no cabe más».
Entonces el anciano dejó la tetera y dijo: «Así está tu mente. ¿Cómo quieres recibir algo nuevo si no dejas espacio?». El joven se quedó en silencio. Y quizá tú también necesitas escuchar esta historia de una manera distinta, porque no solo hay personas que llenan las conversaciones con su propio ego, también hay personas que llenan su vida de pensamientos, culpas, expectativas y recuerdos, hasta no dejar espacio para la paz. Llenan el día pensando en lo que alguien dijo, llenan la noche imaginando lo que podría pasar, llenan el corazón con preguntas que no tienen respuesta, y después se preguntan por qué se sienten cansadas. Pero el alma también necesita espacio. No se trata de borrar todo lo que has vivido, se trata de dejar de llenar cada rincón de tu interior con lo que ya no puede darte vida. A veces quieres soltar a alguien, pero sigues revisando sus señales. A veces dices que quieres sanar, pero alimentas la herida cada vez que vuelves a abrir la misma puerta. A veces pides paz, pero no dejas de buscar batallas en tu mente. Cuanto más llena está tu mente de lo que no puedes controlar, menos espacio queda para lo que sí puede sostenerte. La respiración, el cuerpo, el presente, las personas que sí están, la verdad que ya conoces, aunque todavía no quieras aceptarla. Por eso, aprender a soltar no es solo alejarte de una persona, es dejar de darle un altar dentro de ti. Es dejar de consultar su ausencia cada mañana. Es dejar de convertir cada silencio en una señal. Es dejar de pedirle a alguien que te devuelva una paz que tú mismo puedes comenzar a recuperar. No se trata de fingir que no importó. Se trata de aceptar que importó, pero que no puedes seguir ocupando todo. Imagina una barca pequeña en medio de un lago. Dentro de ella hay piedras, una por cada cosa que no has soltado. Una piedra por la frase que te humilló, otra por la traición que todavía recuerdas, otra por la necesidad de que alguien te pida perdón, otra por el miedo de volver a confiar, otra por la culpa de haberte quedado demasiado tiempo donde ya no eras feliz. Al principio, quizá no notas el peso. La barca todavía flota, pero cada día que agregas una piedra, avanza más lento. Cada día que revives una escena, el agua entra un poco más. Cada día que vuelves a buscar una explicación, remas con menos fuerza. Y llega un momento en que no sabes por qué estás tan cansado. No es que el lago sea demasiado grande, es que llevas demasiado peso en la barca. Soltar no significa tirar tu historia al agua como si nunca hubiera existido. Significa mirar cada piedra y preguntarte, ¿esto todavía me protege o solo me está hundiendo? Porque hay recuerdos que enseñan y hay recuerdos que encarcelan. Hay heridas que te vuelven más consciente y hay heridas que repites porque se convirtieron en una identidad. Hay personas que fueron una lección y hay personas a las que sigues convirtiendo en destino. Lo que duele no es solo recordar. Lo que duele es no permitir que la vida continúe después del recuerdo. Quizá alguien te falló. Quizá alguien te hizo sentir que tu amor era demasiado, que tus emociones eran una carga, que tus límites eran incómodos. Pero eso no significa que tengas que seguir abandonándote para demostrar que merecías ser amado. No es que no puedas vivir sin esa persona. Es que todavía estás aprendiendo a vivir sin la idea que habías construido alrededor de ella. Y esa idea pesa. Pesa porque parecía una promesa. Pesa porque tenía un futuro imaginado. Pesa porque había una versión de ti que se sentía segura mientras creía que ese vínculo era para siempre. Pero nada florece cuando se le obliga a crecer en una tierra que ya no tiene agua. Y nada sana cuando se le exige volver a ser lo que fue. A veces, el acto más profundo de amor propio es aceptar que alguien no tiene la capacidad de encontrarte donde tú estás. No porque tú seas mejor,
no porque la otra persona sea un monstruo, sino porque cada quien solo puede ofrecer desde el lugar interior que ha cultivado. Quien vive en guerra consigo mismo suele llevar guerra a todas partes. Quien no sabe escucharse, difícilmente escuchará tus necesidades. Quien no sabe sostener su frustración, tarde o temprano intentará descargarla sobre alguien más. Y tú no tienes que convertirte en refugio de la tormenta de nadie. Puedes comprender sin quedarte. Puedes perdonar sin volver. Puedes desear paz sin permitir que te vuelvan a romper. Eso también es soltar, no con rencor, no con dramatismo, sino con la serenidad de quien por fin entiende que no todo lo que ama está destinado a permanecer, y que no toda persona que se aleja deja un vacío. Algunas, sin saberlo, dejan espacio para que regreses a ti. En la siguiente parte, volveremos al centro, a ese lugar silencioso donde ya no necesitas perseguir, controlar, ni demostrar nada, donde la paz deja de ser una meta lejana y comienza a convertirse en tu manera de habitarte. Volver al centro no significa que de pronto todo deje de doler. No significa que olvides lo que viviste. No significa que las personas cambien, que las pérdidas desaparezcan o que el mundo se vuelva más fácil. Volver al centro significa algo más humilde y más poderoso. Significa dejar de perderte cada vez que la vida no sucede como esperabas. Porque hay una paz que depende de que todo salga bien. Y hay otra paz, mucho más profunda, que permanece incluso cuando algo se rompe. La primera es frágil. La segunda nace cuando comprendes que no puedes controlar el viento, pero sí puedes aprender a sostener tu barca. Y quizá esa es la diferencia entre vivir desde el miedo y vivir desde el Tao. El miedo quiere controlar cada ola, quiere saber quién se queda, quién se va, qué va a pasar mañana, qué piensa alguien de ti, si te volverán a elegir. El Tao no promete certezas, pero te enseña a no desaparecer dentro de la incertidumbre. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de dejar de exigir respuestas para poder estar en paz. Hay una antigua historia sobre un hombre que llevaba años buscando una piedra preciosa. Había escuchado que, en las montañas lejanas, existía una roca capaz de contener un jade puro en su interior. Así que caminó durante meses, cruzó ríos, soportó el frío y subió caminos que parecían no terminar nunca. Cuando por fin encontró una piedra que parecía diferente, la tomó entre sus manos. Era áspera, pesada, sin brillo. Casi todos le dijeron que la arrojara. No vale nada, decían, solo es una roca más. Pero el hombre no se apresuró. La llevó con paciencia a un anciano tallador. El anciano la observó en silencio, la golpeó suavemente y sonrió. Dentro de esta piedra hay jade, dijo, pero todavía no puede verse. El hombre preguntó, ¿y cómo se saca? El anciano respondió, no se arranca con violencia, se revela con paciencia. Esa piedra se parece a muchas de las cosas que hoy cargas. A veces, una herida parece solo una herida, una pérdida parece solo una pérdida, una despedida parece solo un vacío, pero con el tiempo, si la miras sin huir y sin convertirla en tu identidad, puede revelar algo que antes no veías. Puede mostrarte tu límite, puede enseñarte qué tipo de amor ya no quieres aceptar, puede devolverte una dignidad que habías entregado por miedo, puede hacerte entender que tu valor no dependía de que alguien supiera verlo. No es que el dolor sea necesario para crecer, es que, cuando el dolor llega, puedes elegir no desperdiciarlo. Puedes dejar que te endurezca, o puedes dejar que te vuelva más consciente. Puedes usarlo para cerrar el corazón, o para aprender a abrirlo sin abandonarte, porque el verdadero desapego no es volverse indiferente, es amar sin perder la raíz.
Es poder decir, te quise, pero no voy a dejar de quererme para que te quedes. Es poder mirar una puerta cerrada sin golpearla una y otra vez. Es poder aceptar que algunas personas no fueron enviadas para acompañarte toda la vida. Tal vez llegaron para enseñarte dónde todavía te faltaba volver a ti. Y cuando empiezas a comprender esto, la necesidad de controlar se vuelve un poco más pequeña. Ya no necesitas revisar cada señal, ya no necesitas interpretar cada silencio, ya no necesitas perseguir a quien se alejó para demostrar que mereces una explicación, porque lo que es claro no necesita perseguirse, lo que es sano no te obliga a rogar por un lugar, lo que es verdadero no te hace sentir que debes traicionarte para no perderlo. Imagina ahora un árbol antiguo. Sus raíces están profundas. El viento mueve sus hojas, sacude sus ramas, derriba algunas flores. Pero el árbol no corre detrás de las hojas que caen. No intenta pegarlas de nuevo. No vive cada estación como una tragedia. Sabe que soltar forma parte de seguir vivo. Sabe que perder hojas no significa perder su esencia. Sabe que, aunque el invierno llegue, la savia sigue trabajando en silencio bajo la tierra. Tú también eres así. Tal vez ahora estás en una estación en la que algo se ha caído, un vínculo, una expectativa, una imagen de futuro, una versión de ti que ya no puede seguir existiendo. Pero no confundas el invierno con el final. No confundas el silencio con la ausencia de vida. No confundas un vacío con una derrota. A veces, cuando todo parece quieto, algo nuevo está preparando sus raíces dentro de ti. Por eso, vuelve al centro. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tu cuerpo. Vuelve a esa parte de ti que no necesita explicarse para existir. Puedes hacerlo de una forma sencilla. Al despertar, antes de tocar el teléfono, coloca una mano sobre el pecho. Respira 3 veces lentamente y pregúntate, ¿qué necesito hoy para no abandonarme? Tal vez necesites descanso, tal vez necesites poner un límite, tal vez necesites dejar de responder de inmediato, tal vez necesites caminar sin audífonos y escuchar el mundo, tal vez necesites llorar, tal vez necesites quedarte en silencio en lugar de volver a una conversación que solo abre la herida. No se trata de hacer algo perfecto, se trata de empezar a tratarte como tratarías a alguien que amas, porque muchas personas son comprensivas con todos, excepto con ellas mismas. Tienen paciencia para los demás, pero se castigan por sentir. Escuchan las historias ajenas, pero desprecian sus propias emociones. Dan oportunidades una y otra vez, pero no se permiten comenzar de nuevo. Y esa es una de las cargas más pesadas, creer que debes merecer tu propia compasión, pero no tienes que merecerla. La compasión no es un premio, es una forma de volver a casa. Cuando tu mente se agite, recuerda el lago. No puedes obligar al agua a quedarse quieta golpeándola. Cuanto más la agitas, más turbia se vuelve. Pero si esperas, si dejas de tocarla, si permites que el fondo descanse, poco a poco el agua se aclara. Así ocurre con tus pensamientos. No intentes resolver toda tu vida en una noche. No exijas a tu corazón que sane al ritmo de tu impaciencia. No confundas el deseo de paz con la necesidad de dejar de sentir. La paz no llega cuando eliminas toda tristeza. Llega cuando ya no huyes de ti mientras sientes tristeza. Y un día, sin hacer ruido, notarás que algo cambió. Seguirás recordando, pero ya no con el mismo peso. Seguirás sintiendo, pero ya no te hundirás en cada emoción. Seguirás viendo quién es alguien de verdad, pero ya no necesitarás convencerlo de ser diferente, porque habrás comprendido una verdad sencilla. Soltar no es perder. Soltar es dejar de cargar lo que ya no está destinado a caminar contigo. Y cuando tus manos se vacían de lo que pesa, tus ojos comienzan a ver lo que antes no podían.
la luz de una mañana tranquila, la presencia de alguien que sí escucha, la calma de no tener que demostrar nada, la belleza de ser tú, sin perseguir a nadie. Si estas palabras encontraron un lugar dentro de ti, puedes dejar en los comentarios una frase sencilla. Hoy dejo ir lo que ya pesa.